¿cómo te imaginas que es el contenido de la carrera de Derecho? Es decir, ¿cómo piensas que es estudiar Derecho? ¿Qué crees que se estudia en Derecho? Seguramente muchos estéis ahora mismo pensando en, os estéis imaginando, leyendo libros, memorizando leyes, artículos, que si Código Civil, Código Penal, Código de Comercio, y que eso, en definitiva, pues es la carrera de Derecho. Solo así puedes llegar a ser abogado. Bueno, pues nada más lejos de la realidad. La carrera de Derecho tiene muy poco que ver con la memorización y mucho que ver con el razonamiento lógico. Y esto es una cosa que aprendí después de haber cursado enteramente la carrera de Derecho. Evidentemente, como todo, depende de cómo te lo tomes. Si simplemente quieres el título y el papel, pues efectivamente puedes memorizar ciertas cosas y puedes ir avanzando y progresando de curso. Pero si quieres verdaderamente entender el derecho y ser eso que llaman jurista, el derecho es mucho más complejo y es verdaderamente apasionante. De hecho, es más, creo que cualquier persona debería conocer los fundamentos y los básicos del derecho, porque es mucho de sentido común. La mayoría de las normas que tenemos como sociedad nos vienen dadas desde hace miles de años, vienen desde los romanos, y algunas incluso son anteriores, para que veáis lo sólidamente que está construido todo el sistema. A fin de cuentas, somos personas y siempre hemos tenido que convivir en sociedad. En este vídeo te voy a explicar por qué para mí el derecho puede llegar a ser apasionante y tú todavía no lo sabes. Muy buenas a todos, muy buenos días si me estáis viendo desde Europa, buenas noches si me veis desde América. Mi nombre es Álvaro845 y esto es Desayuno Royal, donde hoy vamos a hablar de Derecho, que es justamente pues una de las dos carreras que estudié completamente, porque físicas no la acabé, hice solo la mitad, pero Derecho y Administración y Dirección de Empresas pues sí que son dos carreras que he completado. Y además he de decir que las he disfrutado, que es otro tema aparte que... En definitiva, Derecho contra todo pronóstico, porque yo venía con un perfil mucho más científico y sin embargo, pues al final me acabó gustando mucho. Y es porque el Derecho no es tanto de memorizar como de tener un pensamiento lógico. Y claro, esa es la parte que más encajaba conmigo. Hay muchas similitudes entre resolver un problema, pues qué sé yo, de índole penal, como los que veíamos anteriormente en el episodio de la pena de muerte, pues resolver esa clase de problemas tiene bastante más que ver con el pensamiento lógico que tienes que poner en marcha para resolver ciertos problemas de matemáticas que con memorizar historias, porque la memoria pues va y viene. Sin embargo, si tú eres capaz de entender el funcionamiento de un sistema, ya la película cambia bastante. Pero bueno, antes de entrar en materia, muchísimas gracias a todos los que veis los Desayunos Royal y sobre todo a aquellos que los compartís, no solo en YouTube, sino también Spotify, Apple Podcast, plataformas de podcast en general. Muchísimas gracias. Comentar allí también ayuda muchísimo en los algoritmos de cada una de las plataformas, con lo cual muchas gracias a todos. Somos más de 100.000 personas, lo cual me parece una locura, siendo que no tenemos una temática concreta, sino que básicamente cada episodio estáis aquí un poco a ver qué se le ha ocurrido contarnos al chalao de Álvaro. Algunos temas os interesan más, otros menos, pero este en concreto creo que es importante. Creo que es importante, hayas o no hayas estudiado Derecho, porque fundamentalmente si no has estudiado Derecho es relevante que los ciudadanos entiendan los básicos, los fundamentales del esquema de normas del ordenamiento jurídico y del derecho. Es llegar o alcanzar a ese punto de, tío, esto alguien ha tenido que pensar en ello y ha tenido que pensar en una solución que sea medianamente justa. Hay veces que te favorecerá y otras veces que te desfavorecerá, pero quiero decir que una solución que sea justa, eso tiene que estar. Para mí es una sensación muy parecida a cuando tú estás haciendo algo en un programa de ordenador. Me da igual, estás editando una foto en Photoshop o estás en un editor de texto, estás escribiendo y quieres hacer alguna acción, quieres hacer algo, poner un texto en negrita, hacer un índice, poner el número de página, en fin, cualquier mierda que quieras hacer. ¿No te ha pasado nunca que dices, esto se tiene que poder hacer de manera más fácil? Y tú que no sabes muy bien cómo hacerlo, ¿sabes? Pero dices, hostia, pues bueno, pues hago un cuadro de texto y lo pongo ahí en el número de página y tal. Pero claro, hacer eso cada página, menudo coñazo. Y claro, y tú piensas, dices, esto se tiene que poder hacer de manera más fácil. Y normalmente es que, tú tienes la intuición de que se puede hacer de manera más fácil y lo que te falta es el conocimiento exacto de dónde en el menú del programa está la acción para hacerlo. Claro, a día de hoy tenemos internet y te vas rápidamente a buscar algún vídeo, o ahora incluso más rápido. Te vas a ChatGPT o a Gemini y les preguntas, oye, tengo este problema, y te dicen, mira, haz esto. Y ya tienes la solución. Y con Derecho pasa algo muy parecido. Que seguro que ya más de uno, si tiene algún problema, lo primero que hace es consultar con su abogado particular, Gemini o ChatGPT, a ver qué les cuentan. Debo deciros, no os fiéis demasiado porque son bastante idiotas para el tema de derecho y sobre todo muchas veces
utilizan normas que están derogadas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque como se alimentan y aprenden de lo que van leyendo por internet, pues claro, pues puede haber cosas que estén desactualizadas, ellos no saben que está desactualizado y tal, o sea, les queda un poco, pero están cerca, pero no os fiéis demasiado, quiero decir, o sea, todavía no ha llegado al punto de reemplazar a un abogado de carne y hueso, sobre todo a un jurista, alguien que entienda bien de leyes, porque de eso es justamente de lo que quiero hablaros. Es muy común el pensar que tienes que memorizarte todas las normas para poder ser un buen abogado. El símil es igual que si tú me dices que para ser un buen compositor tienes que saber tocar todas las sinfonías que compuso Mozart. Es decir, que si eres capaz de reproducir todas las partituras y te las sabes de memoria y ni siquiera necesitas la partitura para tocar las sinfonías de Mozart, eres Mozart. Lamento decirte y desilusionarte, pero te quedan seguramente muchos escalones para llegar a Mozart. A lo mejor no, a lo mejor eres un genio incomprendido, pero bueno, en cualquier caso, todos estaremos de acuerdo en que el paso para llegar a ser Mozart no pasa por memorizarse todas sus sinfonías, y digo Mozart como puede ser Beethoven o todos los compositores clásicos, o sea, no van por ahí los tiros. Con el derecho pasa lo mismo. O sea, no tienes que saberte de memoria todos los artículos de todas las normas y de todas las leyes, sino que tienes que entender cómo funciona el sistema y tienes que entender los básicos. Y eso, amigo mío, está al alcance no solo de los que estudian la carrera del derecho, sino de cualquier persona, porque el derecho es todo puro sentido común. O sea, nuestra base y nuestros cimientos jurídicos vienen del derecho romano, vienen del maldito Imperio Romano. Esos cabrones sabían demasiado y hacían demasiado bien sus cosas, hacían las calles, las calzadas, los acueductos, los edificios, pero también las leyes. Y vienen de ellos la inmensa mayoría. Y voy a hablar mucho de España porque, claro, he estudiado en España, pero aplica igual en Latinoamérica. O sea, ¿quién creéis que os llevó las normas que tenéis hoy en día? Los cimientos. Luego cada país va desarrollando su propio sistema jurídico, pero todo viene de lo mismo. Entonces, es algo que es muy, muy importante. Hasta el derecho anglosajón tiene parte también germánica, y nosotros también tenemos parte germánica, pero hay una influencia romana muy importante. Vamos a empezar por partes y vamos a ver todo este sistema de normas que tienen que tener una coherencia y un principio racional detrás. ¿Cómo empieza? ¿Cómo se construyen los cimientos de este sistema? Bueno, pues esto viene por una cosa que se llama las fuentes del derecho, ¿vale? Que no es una fuente de agua, sino que las fuentes del derecho es de dónde nace el derecho, cómo surgen esas normas, ¿vale? Y claro, pues uno puede decir, bueno, a ver, pues las normas pues son leyes, ¿no? Pues claro, esto pues se aprueba en el Parlamento y demás, no tienes por qué saber exactamente cómo se aprueban, sabes que, bueno, pues en el Parlamento tendrán que hacer ahí su votación, hay algunas votaciones que son más fáciles, otras que son más difíciles, si estamos hablando de la Constitución, pues hay un referéndum y tiene que ir a votar todo el mundo a decir que sí, pero la mayoría de normas no te preguntan una mierda, sino que simplemente pues te dicen, oye, ha cambiado esto, te enteras de las normas que se aprueban, pues cuando te afectan, porque lo dicen en la tele, en las noticias, y bueno, pues más o menos así es como te enteras, pero cada día se están aprobando normas. En España, cada día pues se publica lo que se conoce como el Boletín Oficial del Estado, donde están todas las normas y toda la bueno, lo han llegado a llamar diarrea legislativa, lo llamó, me parece que un político, y me parece muy acertado además. No sé si fue un político, a lo mejor no fue un político el que puso este calificativo, pero sí, hacen como muchas normas a día de hoy y es imposible saberlas todas, pero sí los básicos, ¿vale? Entonces, como digo, bueno, pues si te digo, oye, ¿cuál es el origen del derecho? ¿Dónde están esas normas? Bueno, pues dices, bueno, pues las leyes, ¿vale? Sí, las leyes es uno, luego hay diferentes rangos de leyes, tienes la Constitución, tienes la ley orgánica en el caso de España, la ley normal, tienes luego decretos que van complementando esas leyes, hay diferentes tipos de normativa. Y también pues el ayuntamiento tiene una serie de normativa para la ciudad, tienes la comunidad autónoma que tiene otras normativas, el Estado tiene otras normativas, pero bueno, eso es como la parte fácil. Pero hay más fuentes del derecho. Hay más cosas que pueden inspirar o que pueden establecer los mecanismos o las normas de convivencia entre ciudadanos y entre personas. Pensad simplemente en vuestra casa, ¿vale? Yo soy de la opinión que el derecho surge casi de manera espontánea. Siempre que hay un grupo de personas que tienen que convivir, se tienen que dar a sí mismos unas normas para no sacarse los ojos y no estar a la gresca constantemente. No tanto por el hecho de pelear, sino porque es que es muy cansado pelear por todo. Imagínate que tú te vas de viaje con tus amigos, ¿vale? Y vas de viaje y vais a alquilar una casa, ¿vale? Sois 6 amigos y alquiláis una casa con 6 habitaciones para estar, pues yo qué sé, pues vais a jugar al fútbol o vais a pasarlo bien o vais a viajar a otra ciudad. No hay ningún grupo de amigos se va a poner a escribir en plan de, venga, las normas. Norma número 1. Nadie va a hacer eso. Pero me reconoceréis que existen ciertas normas en ese grupo de amigos. Seguramente lo primero que hagáis cuando lleguéis será
distribuiros las habitaciones y decir, vale, pues yo duermo aquí, yo aquí y tal, y aunque simplemente sea el primero que llegue y ponga la mochila encima de una cama, ya se pide esa cama, pero eso ya en sí mismo es una norma, que a todos más o menos nos parece bien porque no vamos a hacer otro sistema más complejo, un sorteo y tal, joder, qué coñazo, ¿sabes? A no ser que sean muy diferentes entre sí las habitaciones, pero de normal, pues dices, pues sí, pues el primero que llegue, pues pone la mochila y esa es su cama, ¿vale? Pero hay más normas aquí. Pasa la primera noche, cada uno duerme en su cama. ¿Qué pasa en la segunda noche si tú llegas a tu cama y de repente un colega se ha metido ahí a dormir en tu habitación con tus cosas? O sea, ¿qué vas a hacer? Vas a levantar y vas a decir, oye, esta es mi cama, largo de aquí, ¿sabes? Y ese se tiene que ir porque tiene que ir a su cama. Es decir, hay otra norma adicional que es como, vale, el reparto es este, pero el reparto, cada uno luego está en su habitación. O sea, hay muchas normas así. Si te pones a pensar, todo al final está como mínimamente regulado. Y lo que os decía al comienzo de iniciar este bloque es que en las propias casas es lo que ocurre. Los padres constantemente, cuando educan a sus hijos, dentro de casa, les enseñan las normas de convivencia que hay dentro de casa, que luego se van extendiendo y cada vez van siendo como más... va costando más imponerlas porque pues, el niño se hace adolescente, la edad del pavo y demás, llegan las discusiones, mientras vivas en mi techo seguirás mis normas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero existen esas normas y se explican desde pequeñitos. Y los niños ya entienden qué se puede y qué no se puede hacer. Hasta los niños muy pequeños saben cuando están haciendo algo malo y algo que no está permitido, aunque nunca les hayan dicho sus padres de, oye, eso no lo puedes hacer. Aun en ese caso, ellos saben cuándo pueden y cuándo no pueden hacer las cosas. Y normalmente lo que hacen es van testeando límites para ellos aprender, su cerebro, pues ir entendiendo pues, acción-reacción, ¿no? Entendiendo cuáles son las consecuencias. Que esto es algo, pues bueno, mi hija está más o menos en esa edad. Está entre un poquito más de año y medio, 2 años, pues es la edad de la que empiezan a probar tus límites. Bueno, pues así es como se aprende una parte del derecho, una fuente del derecho que es muy importante, que es la costumbre, ¿vale? La costumbre puede aplicar también fuera de las casas y fuera del este. Es el equivalente a, en mi casa siempre se ha jugado así, en mi pueblo siempre se ha hecho así, pues eso es la costumbre. Y decía que esto es una fuente del derecho exactamente igual que la ley. Es decir, si tú quieres ver qué es lo que tienes que hacer ante una determinada situación, lo primero que vas a hacer es ir a buscar en la ley. Es decir, ¿hay alguna ley que recoja esta misma situación para yo saber qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que puedo y qué es lo que no puedo hacer? ¿No hay ninguna ley? Bueno, pues entonces vamos a la costumbre. ¿Cómo se resuelve generalmente este problema en estas tierras, en esta zona? Y bueno, pues veremos a ver si por la costumbre esto ya es un problema que tuviese alguna clase de solución. Si no hay costumbre, entonces en España se pasa a una tercera fuente, que son los principios generales del derecho. Los principios generales del derecho son como unos principios inspiradores, que es algo digamos, casi moral o ético. Es como la primera solución al primer problema. Es por lo que la mayoría de normas que se pongan en esas situaciones, pues que os decía yo, de los amigos que van a una casa de viaje, las normas que pongan van a ser, ellos no lo saben, pero están siendo ajustadas a esos principios generales del derecho. Ese reparto de camas que yo os estaba diciendo inicialmente, jamás se haría así si hubiese 4 habitaciones muy pequeñas y 2 habitaciones gigantescas. Porque si fuese así, ya no sería el primero que llega se queda con la habitación, sino que seguramente dirían, oye, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a sortear las 2 habitaciones buenas y si no, pues hacemos las otras. O imponemos alguna clase de obligación. De, vale, tú te quedas con la habitación grande, pero a cambio tienes que sacar la basura. Y tú te quedas con la otra habitación grande y a cambio tienes que fregar los platos. ¿Hay acuerdo? Hay acuerdo. Check, check. Venga, ya está. ¿Vale? Pero vosotros mismos intuitivamente ya estáis aplicando un principio que es así, a fin de cuentas, pues sería el de lo que deriva la igualdad ante la ley y este principio de no discriminación y de tratar iguales como iguales, desiguales como desiguales, pero que no se produzcan estas ventajas o esta injusticia que se iba a producir de la manera en la que pues, el más rápido pues, se quedaba con la mejor habitación, que eso no es justo para el que venía el último, que a lo mejor es el que ha ayudado a descargar más maletas, ¿sabes? Entonces, los principios del derecho inspiran todo el ordenamiento. Hace poco hicimos un desayuno royal hablando de la pena de muerte. Bueno, en la pena de muerte hay muchos principios generales que aplican en el derecho penal. Indubio pro reo, es decir, que en caso de duda se favorece al prisionero. También tenemos principios de derecho penal como la irretroactividad de las normas sancionadoras no favorables, es decir, que tú no me puedes meter en la cárcel
bajo el amparo de decir, oye, es que acabamos de aprobar una ley hoy que condena a 5 años de cárcel por escupir en la calle. Y te hemos visto aquí en una cámara de un comercio que has escupido en la calle antes de ayer. Entonces te detenemos y te metemos en la cárcel. Y yo, no, tronco, esto estaba permitido hacerlo cuando yo lo hice. Ahora, pues a partir de ahora ya veremos, pero antes no me puedes meter en la cárcel por una acción pasada. Bueno, pues esta clase de principios son los principios del ordenamiento jurídico, el principio de buena fe. Es decir, de que si tú estás negociando con alguien, pues qué sé yo, una compraventa, porque te voy a vender algo, tú tienes que actuar de buena fe, tienes que actuar con honestidad y se presupone que estás actuando con honestidad. Ese es un principio rector del derecho. Todas las relaciones están bajo la idea de que estamos actuando de buena fe y que estamos actuando bien entre iguales, no de que el otro está intentando engañarme. Bueno, pues si te engaña, ya habrá otras normas para ese caso, pero de normal vamos a presuponer que todo el mundo está actuando de buena fe. Tienes también el principio de autonomía de la voluntad, es decir, que si tú prestas tu consentimiento libre y voluntario sin que nadie te haya coaccionado, pues hay un principio que es pacta sunt servanda, que significa que tienes que cumplir con lo que hayas firmado, que hayas contratado, porque te tienes que, digamos que tienes que atenerte a las consecuencias. Es legalmente carta en la mesa pesa cuando estás jugando a las cartas o pues, si tocas una pieza en ajedrez, pero bueno, son normas así un poco que existen. Entonces, los cimientos de este sistema del ordenamiento jurídico es justamente la ley, después la costumbre y después los principios generales del derecho. Y esto en España y en la mayor parte de territorios de España. La única excepción o gran excepción, digamos, es Navarra. En Navarra, la costumbre va antes que la ley y después van los principios generales del derecho, ¿vale? Es decir, el cómo se hicieran las cosas en Navarra para dividirse las tierras y demás, eso tiene preferencia a la ley, ¿vale? Pero bueno, es muy particular esa situación, además tiene unas complejidades diferentes a la hora de probarlo y luego después irían los principios generales del derecho. Hay mucha gente que se confunde con la jurisprudencia y lo que van diciendo los tribunales. Es decir, que un juez haga una sentencia, eso no te obliga a ti. Un juez lo que hace es interpretar estas normas. Interpreta la ley, interpreta la costumbre e interpreta los principios generales del derecho. Es decir, informan todo el ordenamiento jurídico y te dicen un poco cuál es la interpretación que debes dar a las normas, pero no son fuente del derecho. En España, de hecho, se les conoce como cuasi fuente del derecho. En derecho anglosajón, sí. En derecho anglosajón tienen otra naturaleza y se habla mucho del precedente y bueno, pues a veces también se puede llegar a cambiar ese precedente y tiene otras particularidades, porque quién es un juez o una persona para cambiar el precedente. Si el precedente es ley, un juez, una sola persona, no debería ser capaz de poder cambiar una norma. Por eso en derecho anglosajón es muy complejo ese tema desde el punto de vista filosófico, digamos, o jurídico. Pero hablamos de derechos latinos, que es pues caso de España, Latinoamérica, Europa, en general, excluyendo el derecho anglosajón de Reino Unido. Normalmente estamos con un sistema de fuentes que es para todos el mismo: ley, costumbre y principios generales del derecho. Pero no es tanto de los cimientos de lo que os quiero hablar, sino de la lógica que impregna todo este ordenamiento jurídico, porque tiene ADN romano. Y sí, esto viene del Imperio Romano, incluso de antes del Imperio Romano, de los tiempos de la República, y muchas normas que ya se utilizaban y eran soluciones que un romano anteriormente, hace 2000 años, ya había pensado y que siguen siendo aplicables hoy en día. Es decir, gran parte de los fundamentos y de los basics, sobre todo del derecho civil, a día de hoy, en España, en Europa y en Latinoamérica, tienen su origen en el derecho romano. 2000 años y siguen siendo perfectamente vigentes. Dime tú qué producto, ya no digo tecnológico, sino tecnológico o no tecnológico, sigue siendo exactamente igual de útil y válido a día de hoy de lo que lo era anteriormente. Esto, como digo, es sobre todo y fundamentalmente en el derecho civil, ¿vale? En derecho penal esto ha evolucionado mucho y en otras ramas del derecho, pero en el derecho civil, que es el que habla de la persona, de la familia, del patrimonio, de las tierras, de la sucesión, es decir, de cuando tienes esa familia, luego cómo transfieres esos bienes. Eso prácticamente permanece inalterado. Mira, os cuento, en España tenemos heredado de los romanos la diferencia entre la propiedad y la posesión. No es lo mismo que tú tengas algo a que tú seas el propietario de algo. No es lo mismo estar en una casa de alquiler que ser el propietario de una casa. El ejemplo es muy sencillo. Este bolígrafo, ¿vale? Estoy sosteniendo un bolígrafo para aquellos que me estéis escuchando y no viendo, ¿vale? Este bolígrafo es mío. Es mi bolígrafo, ¿vale? Y esto es un concepto de propiedad que los niños entienden muy rápido, ¿vale? Entonces este es mi bolígrafo. Si tú me preguntas oye, Álvaro,
tengo que escribir aquí en un papel, entonces puedes prestarme tu bolígrafo. Yo digo, sin ningún problema. Toma, aquí tienes el bolígrafo, escribe lo que tengas que escribir. En este momento tú tienes el bolígrafo. ¿Quién tiene la posesión del bolígrafo? Tú. ¿Quién tiene la propiedad del bolígrafo? Yo. No están en la misma persona. Pueden no estar en la misma persona, pueden disociarse, ¿vale? O sea, no siempre es propietario el que tiene una cosa. Con el alquiler se ve muy fácil. Luego, el derecho romano nos da otra distinción entre la posesión. La posesión puede ser pacífica o puede no ser pacífica. Es decir, tú puedes tener la posesión de mi bolígrafo porque me has pedido permiso y yo te lo he dejado, entonces te he prestado el bolígrafo. Puridad no es un préstamo, sería un comodato, el nombre de la institución, pero también puedes ser poseedor del bolígrafo porque me lo hayas robado. Tú me lo quitas, el propietario sigo siendo yo en los dos casos y el poseedor sigue siendo tú. Uno tiene posesión pacífica y otro no tiene posesión pacífica. Las cosas que puede hacer uno y otro son muy distintas dentro del ordenamiento jurídico o de pues, las relaciones que puedan ocurrir entre las personas. Bueno, pues como digo, estas normas vienen del puñetero Imperio Romano. O sea, vienen de los romanos. Y hay una de las primeras asignaturas que estudias en Derecho que es Derecho Romano. Y mola un montón, tío, porque dices, o sea, que me estás diciendo que hace 2000 años ya inventaron el concepto de una hipoteca porque de alguna manera había que establecer una garantía sobre un bien, pero tú tenías que poder entrar a disfrutar el bien antes de tenerlo todo pagado y... Sí, la respuesta es que sí. Y lo cierto es que todas esas normas que nos vienen dadas desde hace 2000 años han permanecido así con alteraciones mínimas que simplemente son consecuencia de la adaptación a los tiempos modernos, pero ya está. La definición que te enseñan en la Facultad de Derecho sobre qué es la propiedad y la definición que te enseñaban en clase de Derecho Romano sobre qué era para los romanos la propiedad es exactamente la misma. Es decir, el derecho de propiedad es el derecho de uso, disfrute y disposición de la cosa. Y eso sigue siendo válido a día de hoy en España. De hecho, tú en España te vas al artículo 348 del Código Civil, a día de hoy, el vigente, y, abro comillas, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Fin. Ya está. Y este artículo, de hecho, fue modificado hace relativamente poco. Se modificó en el año 2021. Pero ¿qué es lo que ponía antes del año 2021 y de que modificasen este artículo? Porque Álvaro, me has dicho que esto viene desde los romanos. Bueno, es que antes de 2021 decía, la propiedad es el derecho de gozar y disponer de una cosa o de un animal, sin más limitaciones que las establecidas en las leyes. Es decir, se ha quitado la consideración de animal porque los animales, a día de hoy, tiempos modernos, vamos a considerarlos seres que no es lo mismo un animal que mi bolígrafo. Es decir, que yo, mi bolígrafo, pues si quiero, lo puedo tirar al suelo y puedo pisotearlo y reventarlo, y eso, pues, es tu bolígrafo, haz con él lo que quieras, pero estaremos todos de acuerdo en que si hago lo mismo con mi perro, pues a lo mejor no estamos en el mismo punto. Pero el derecho de propiedad queda definido de la misma manera que hacían los romanos. El derecho de uso, de usar una cosa, el disfrute y la disposición. La disposición es poder venderlo. Es decir, si no tienes la propiedad de algo, no puedes venderlo, ¿vale? Podrás, en el caso de que a ti te haya prestado mi bolígrafo, tú eres el poseedor del bolígrafo, pero no eres el propietario. Tú no puedes vender el bolígrafo, porque no es tuyo, es mío, te lo he prestado. Puedes usarlo, eso sí, te he dado el derecho de uso de la cosa. El disfrute va más ligado a, pues imaginémonos una finca, ¿vale? Pues el derecho de uso es que tú puedes usar la finca, el disfrute sería son para ti los frutos que dé la finca, es decir, pues que si hay un manzano, pues las manzanas que hay, esos son tuyos, esos rendimientos serían tuyos. Disfrute viene de fruta. Y luego la disposición, que sería el poder vender la finca. Este es un ejemplo tonto. Lo mismo para definir qué es una persona o la personalidad, el matrimonio, cómo se regula la familia, las herencias, patrimonio, compraventa, todo son artículos del Código Civil que siguen siendo vigentes a día de hoy y que, de la misma manera, nos vienen dados desde tiempos de los romanos, con pequeñas modificaciones y adaptaciones a los tiempos modernos. En el artículo del matrimonio, pues decía que el matrimonio entre el hombre y la mujer, y esto lo han cambiado y ahora es entre los cónyuges. ¿Por qué? Porque está legalizado el matrimonio homosexual en España. Son cambios menores, pero la institución en sí misma, lo que supone, las obligaciones que crea entre los dos cónyuges, son exactamente las mismas. Y son cosas que nos vienen dadas y que cuesta tantísimo cambiar porque son como los principios lógicos de funcionamiento de una sociedad civilizada o de lo que sería Occidente, como civilización propiamente dicha. Además, lo que mola del derecho civil, a diferencia del derecho en general o de todas las normas en general, es que
El derecho civil son las normas básicas para relacionarnos con otras personas. En el Código Civil hay soluciones a, oye, pues yo tengo mi terreno donde está mi casa, el vecino está al lado, yo tengo un árbol plantado en mi terreno, pero las ramas están llegando a la finca del vecino, le están molestando. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cortar las ramas del vecino, tengo que talar el árbol, el vecino puede, sin decirme nada, cortar las ramas de mi árbol. Todas esas cosas y esos potenciales problemas, tío, están resueltos ahí en el Código Civil y estaban resueltos ya hace 2000 años con los romanos. Entonces, entender esa base de principios es de lo que va, en mi opinión, la carrera de Derecho, y es lo que te hace ser buen o mal jurista. Y el hecho de saber exactamente qué es lo que dice la ley, eso es para mí lo de menos, porque lo importante es saber de, tío, algún romano ha tenido que pensar en esto antes, y entonces te vas a mirarlo, y efectivamente, normalmente sí que ya han pensado en ello, y si no, va a existir una costumbre de cómo se ha dado solución a ese problema si es un problema tan habitual, pero si es tan habitual es imposible que un romano no haya pensado en eso hace 2000 años. Hay muchos principios luego que inspiran todo el derecho y todo el ordenamiento jurídico. No se permite que exista un enriquecimiento injusto, por ejemplo, es decir, tú no puedes aumentar tu patrimonio sin una causa concreta que lo justifique. Porque has hecho un buen negocio, pues sí, eso había un contrato y demás, pero no puede ser esporádico porque entiendes que si tú te estás enriqueciendo, estás perjudicando a otra persona, y si es injusto, incorpora esa nota como de ética que existe en el ordenamiento jurídico y sobre todo la influencia que nos ha dado pues el derecho romano. Nuestro derecho, de todas formas, como he dicho antes, que también está influido en parte por el derecho germánico, ¿vale? Que viene pues de los pueblos bárbaros que estaban fuera del Imperio Romano, que luego pues al final el Imperio Romano acaba cayendo y acaban inspirando también algunas de nuestras normas, e incluso la Iglesia, el derecho canónico, también influye muchísimo dentro del ordenamiento jurídico. Pero entender bien cómo funciona cada uno de los sistemas es algo que a mí personalmente me parece apasionante. Mira, os pongo más ejemplos que yo creo que con ejemplos es como mejor se ve las cosas. Existen unas normas en derecho civil para casarse, ¿vale? Y luego cada estado pues, ha ido desarrollando y es lo que comúnmente conocemos como casarse por lo civil o casarse por la iglesia, ¿vale? Cuando te casas por la iglesia, esas normas van acordes a las normas que haya en cada país y digamos que el matrimonio por la iglesia se convalida, todos los regímenes tienen para que se convalide por el matrimonio civil. Pero el matrimonio de la iglesia tiene que cumplir ciertas normas, tiene que ser acorde al derecho civil del país y también acorde al derecho canónico, y tienes que combinar ambos, ¿vale? Entonces de ahí que tienes pues más requisitos cuando te vas a casar por la iglesia, tienes que ir a un curso prematrimonial, estar bautizado, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, derecho canónico a mí también me enseñaron en la carrera y mola mucho, porque te determina, entre otras cosas, cuando un matrimonio es válido a ojos de la iglesia y cuando no. ¿Sabéis, por ejemplo, que en la iglesia no puedes divorciarte? ¿Vale? No se puede disolver un matrimonio. Aquello que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Eso llevado a la última consecuencia. Entonces, un matrimonio que es canónico, que es sacramental, es decir, que es entre dos personas que están bautizadas, si ese matrimonio se consuma, pasa a ser un matrimonio rato y consumado, y por lo tanto no se puede disolver. No se puede ya está. Está hecho hasta que la muerte les separe, básicamente. Claro, esto es para los matrimonios de la iglesia. Por supuesto, matrimonios civiles, si el país tiene ley de divorcio y permite divorciarse, que hoy en día la mayoría de países modernos lo permiten, te puedes divorciar y a ojos de la iglesia tú sigues casado con esa persona, pero a ojos del Estado tú te has divorciado y te puedes volver a casar, eso sí, ya por lo civil. Si vas a la iglesia a intentar volver a casarte, te van a decir, no te podías haber divorciado, con lo cual esto como si no hubiese existido. Mira, os cuento situaciones o casos que se pueden llegar a dar, ¿vale? Yo estoy casado con mi mujer, con Alicia, y estamos casados por lo civil, ¿vale? Yo estoy bautizado y Alicia no está bautizada. ¿Eso qué quiere decir? Que a ojos de la iglesia, nuestro matrimonio no es un matrimonio canónico ni es un matrimonio válido, es un matrimonio civil. Nos casamos por lo civil, además, con lo cual está muy claro. Este matrimonio no existe para la iglesia, existe para el Estado, pero no para la iglesia. Si Alicia y yo nos divorciamos el día de mañana, ¿vale? Dios no lo quiera, aquí igual no debería mencionarle, pero si Alicia y yo nos divorciamos y yo me caso con otra chica, podríamos ir a casarnos por la iglesia. Y dirás, oye Álvaro, pero no, porque la iglesia no casa divorciados. Y yo, ya, es que para la iglesia yo nunca estuve casado, porque a efectos de la iglesia mi matrimonio no era válido. Por lo tanto, a ojos de la iglesia no es ni válido ni mi matrimonio inicial con Alicia, ni el posterior divorcio, y por lo tanto esta sería la primera vez que me voy a casar a los ojos de Dios, vamos a poner entre comillas. Y este nuevo matrimonio
sí que sería un matrimonio canónico, sacramental, si el cónyuge está bautizado, si no hay que pedir dispensa de disparidad de culto y hay un montón de movidas y de cosas. Mola bastante el derecho canónico, pero en ese caso sí que sería matrimonio canónico válido. Este mismo caso es el que ocurrió cuando se casó el actual rey de España con la reina, con Leticia Ortiz. Leticia Ortiz ya estuvo casada y estuvo divorciada, pero fue un matrimonio civil y se divorció por lo civil, y cuando se casa con el rey de España era por la iglesia. Por lo tanto, ahí el matrimonio y divorcio anterior no existieron. O sea, no es ni que tengas que pedir ninguna dispensa ni nada, es que a ojos de ellos no existió. Bueno, pues esto es, al final, no deja de ser o formar parte de la lógica del sistema canónico, que si entiendes la lógica y cómo funciona, eres capaz de predecir cuáles son los resultados, independientemente de que tengas que ir a buscar o no buscar cuál es la norma específica de cómo funciona cada situación. El derecho germánico te pone otras notas o inspira el derecho en otras circunstancias más técnicas o más prácticas. Por ejemplo, en el caso de España, en el derecho, el Código Civil, impone 3 requisitos para que algo sea considerado un contrato. Según el artículo 1261 del Código Civil, no hay contrato sino cuando concurren los requisitos siguientes. 1. Consentimiento de los contratantes, es decir, que las partes hayan prestado su voluntad a obligarse a dar algo o prestar algún servicio. 2. Objeto cierto que sea materia del contrato, es decir, que quede perfectamente delimitado cuál es esa cosa que tienes que dar o cuál es ese servicio que tienes que prestar. Es decir, que haya algo que esté determinada cuál sea la obligación. 3. Causa de la obligación que se establezca. Bien, esta causa es algo un poquito más etéreo y se puede traducir incluso por una causa justa. Eso que os contaba antes del enriquecimiento injusto y demás, pues eso sería una situación en la que no hay causa. Entonces no puede haber el contrato. Es decir, tiene que haber una justificación que mueva a las partes a realizar un cierto negocio jurídico o un cierto contrato. Esto en derecho germánico no existe. Tienen una cosa que se llama principio de abstracción, pero no una causa como tal. En derecho germánico tienes las partes, por un lado, que han prestado su consentimiento y tienes el objeto claro de: hay un comprador que quiere comprar un coche, hay un vendedor que quiere vender un coche. Acuerdan que por 1.000 euros se transfiere el venga, perfecto, ya está, check. No tiene que haber una causa, que la causa, pues en este caso, pues sería, bueno, pues es que el comprador quiere comprar un coche, el vendedor tiene este coche y quiere venderlo, bla, bla, y entonces, bueno, pues esa es la causa del contrato. La causa es algo muy... bueno, viene casi por inspiración del derecho francés, y esto es culpa de Napoleón, pero la causa es algo bastante peculiar en el caso del derecho español, nos viene de influencia francesa, de Napoleón, y al final es tener esa intención, o sea, cuando las partes prestan su consentimiento, tener ese propósito de por qué quieren hacerlo. Y claro, ese propósito es algo que, si nos paramos a pensar en el origen de todo esto, ¿por qué hay que darle un propósito a estas relaciones? ¿Por qué no? Pues, tío, si han ocurrido, ¿por qué tienen que tener un propósito? Es donde enlaza o se mezcla ese derecho con un poco la ética o la moral de, no, es que tiene que haber una causa justa. Dentro de todo el Código Civil se va viendo en todas las instituciones, que así es como llaman, pues la propiedad es una institución, la posesión es otra institución, cada uno de los diferentes negocios jurídicos que te puedas encontrar, el usufructo, el derecho de uso, el derecho de habitación, hay múltiples derechos, la institución de matrimonio, que forman parte de estos amalgamas de normas que regulan pequeñas esferas de nuestra vida. Y como digo, todo esto está hecho de una manera sublime. Está como muy perfecto, está todo codificado, y de hecho pues esto viene de los tiempos de la Ilustración, la codificación, pero como digo, inspirado todo por el derecho romano, y como que ya hay muchas personas que han pensado en todas esas normas y que han llegado a un sistema perfecto. Claro, es un sistema perfecto, pero no deja de ser como un mini castillo de naipes, en el que si tú haces una pequeña corrección sin tener en cuenta todos los elementos del derecho, te das cuenta de que puedes estar arreglando una cosa por un lado y jodiéndola por otro. Bueno, pues esto es, a mí, lo que personalmente más me toca los huevos a día de hoy de los sistemas políticos modernos, de cómo se promulgan y cómo se hacen las leyes. Que se meten parlamentos a gente que no tiene ni pajorera idea de leyes, no entiende ni siquiera los fundamentos
de todo el sistema jurídico y se ponen a tocar cosas. Se ponen a tocar cosas porque ellos tienen su propia agenda política de, oye, pues es que yo he prometido a los ciudadanos que vamos a hacer esto, esto y esto, o creo que impulsar estas reformas me va a garantizar el apoyo de estos núcleos de población o de estos votantes, y por lo tanto, pues en esa clave se va evolucionando la norma. Claro, ya las normas ya no son simplemente un marco de convivencia, sino que a día de hoy, con la cantidad de normativa que hay en los estados modernos, pues estamos casi en un marco de control de los ciudadanos, no simplemente de regular las normas de convivencia básicas. Y claro, llegamos a absurdos en los que no solo sacamos demasiadas leyes, sino que sacamos leyes con se le conoce como deficiente técnica legislativa. Es decir, que son leyes que luego no encajan bien entre sí y que pueden llegar a provocar efectos indeseados. Esto es como la medicina. O sea, si te tomas medicamentos así al tuntún sin tener en cuenta las contraindicaciones que tiene cada medicamento, pues puedes empezar a hacer que interaccionen entre sí y acabar liándola, ¿vale? Lo mismo ocurre con las leyes, que es un entramado muy complejo, muy bien pensado, durante años, siglos, milenios, y que está expuesto a que el listillo de turno llegue hoy en día a determinadas cotas o esferas de poder, pise un poco de moqueta y empiece a toquetear cosas. Y aunque tienen equipos de asesores y consejos consultivos y de juristas que les dicen, oye, esto habría que hacerlo de otra manera, como se la pela, pues al final acaban pervirtiendo todo el sistema, y una cosa que era muy bonita y casi perfecta, pues se acaba convirtiendo en el despropósito que es hoy en día, donde se promulgan leyes constantemente. Y aunque tenemos ese principio de que el desconocimiento de la ley no excusa de su cumplimiento, pues igualmente es imposible a día de hoy conocer todas las leyes. Y es lo que hace que tú, cuando piensas en derecho, pienses inevitablemente en decir, joder, pues imagino que alguien que estudia derecho sabrá todas estas leyes que se van promulgando, porque claro, son tantas que no, y de hecho es algo muy positivo conocer las leyes, no las leyes específicas que son ahí ni Dios que se lo sepa, pero sí las normas de convivencia básica, porque es ahí donde está el kit de la cuestión. Y ejemplos de estas consecuencias indeseadas por defecto de técnica legislativa, pues lo tenemos recientemente. El mejor ejemplo en España fue la ley del solo sí es sí, que para cambiar una manera de enunciar o de denominar a ciertos delitos contra la libertad sexual, es decir, tipificar juntos las agresiones sexuales junto con los abusos sexuales, que tenía una razón de ser para estar separados, pero bueno, pues lo juntan, pero claro, hacen eso y no tienen en cuenta que están generando una situación favorable para ciertas conductas, y hay muchos reclusos que se han beneficiado de una reducción de las penas, porque aunque no fuese un efecto deseado del legislador, te jodes porque todo este sistema tiene estos cimientos, estos principios, nos vienen dados desde hace miles de años, y por mucho de que tú quisieras hacer otra cosa, pues esto es lo que hay que hacer. Pero bueno, lo de la ley de solo sí es sí es ahora de Unidas Podemos y del PSOE. Pero que esto lo hacen todos los partidos. Partidos de la derecha en España pues también han hecho cagadas similares. El Partido Popular, por ejemplo, hizo en el año 2017 una ley tocha sobre los contratos del sector público y tuvo que sacar en el año siguiente una ley casi más grande todavía en el Boletín Oficial del Estado de corrección de errores que tenía esa ley previa. Pues de nuevo otra vez por defecto de técnica legislativa. Y si queréis más cagadas del Partido Popular, en el año 2012 también sacaron unas normativas fiscales que el Tribunal Superior de Justicia de las Comunidades Europeas pues les dijo que esto era completamente en contra del ordenamiento jurídico. Pusieron unas sanciones que no tenían ninguna clase de sentido, unos deberes de información leoninos, e incluso pusieron la imprescriptibilidad de ciertas sanciones. Y eso les dijeron que no. Han persistido algunas de las obligaciones de información, pero hay otras que se las han tumbado abajo. Y al final es como no conocer los básicos de todas las normas y pensar que decir, oye, pues no pasa nada, aquí donde pone 3 años, pues ponemos 6 años porque esto es súper importante y entonces tenemos que ir a muerte con este tema. Y claro, cuando cambias eso, es posible que estés alterando muchas otras cosas y que se produzca ese llamado efecto mariposa, en el que tú, con el aleteo de una mariposa, con el cambiar una determinada frase en una ley porque es lo que te viene bien a ti para tu eslogan y tu titular político, pues a lo mejor estás jodiendo un sistema que llevaba siglos y siglos y siglos de perfección. Pero yo no quería hacer el desayuno royal para concluir lo inútiles que son los políticos, que eso se puede concluir prácticamente en cualquier desayuno royal y simplemente leyendo los titulares cada día en el periódico, sino quería hacer este desayuno royal para contaros que el derecho mola, que mola mucho, que es el reflejo de la arquitectura
social, del entramado de normas que nos damos nosotros como seres humanos y como civilización, antes que como votantes o casi ya súbditos, ¿no? Representados por ciertos partidos políticos. Eso es una mierda. Eso no vale para nada. Lo interesante y lo que verdaderamente mola es ese reflejo de esa arquitectura social, de cómo nos relacionamos entre las personas, cómo nos hemos dotado de un sistema de normas que es más o menos justo, mucho más justo y mucho mejor pensado de lo que podáis pensar e imaginar. De hecho, es un sistema tan bien pensado que, a pesar de los malos arquitectos actuales que tenemos y los malos constructores actuales que tenemos, el sistema sigue aguantando y sigue sosteniendo una manera de establecer esas relaciones interpersonales y entre personas que son completamente claves para nuestro día a día. Por eso digo que entender la lógica de este sistema no te hace un memorizador, no significa que tengas que empezar a memorizar cosas. Te hace simplemente interiorizar estos principios del derecho y, en definitiva, pasas a ser un ciudadano más inteligente, más libre y más consciente de cómo son las relaciones entre las personas y tu vida en sociedad. Por mi parte nada más, lo vamos a dejar aquí con este bonito cierre. Espero que os haya gustado y que no se me haya enrevesado mucho, porque creedme que es jodido explicar esto en solo un episodio y un vídeo. Yo tengo la teoría de que es posible enseñar a una persona los básicos de toda la carrera de Derecho en menos de un año, pero hacerlo en un vídeo ya es mucho más complicado. Cada asignatura de Derecho tiene capítulos enteros solo para hablar de las fuentes del derecho de esa asignatura en concreto y de los principios generales y de todo esto que os he intentado aquí embutir en unos minutos. Espero que haya quedado mínimamente claro, que os haya despertado la curiosidad y que desde ahora miréis las leyes y el derecho desde una óptica un poco distinta. Nos vemos en el próximo Desayuno Royal. ¡Chao, chao!